Hola, ¿me escucháis? Bueno, voy a quitarme. Ok. ¿Cómo estáis? Bueno, si no me conoces, yo soy Felicia. Uy, perdón. Y como notáis por mi acento, no soy de aquí, soy estadounidense. Y soy uno de los líderes de jóvenes y adolescentes aquí en C29. Y bueno, estoy aquí en Granada como partícipe en un programa de formación misional para jóvenes que se llama Avance España. Y bueno, quería daros la bienvenida de nuevo, saludar también a mi familia que me está viendo desde la costa oeste de Estados Unidos. Hi, Mom. Ni siquiera hablan español, pero cada vez que yo predique o que cante se conectan. Es impresionante. Sí, eso es el amor de la familia, ¿no? Y bueno, tengo que deciros que estoy súper contenta de estar aquí con vosotros, pero también un poco decepcionada porque las últimas 2 veces que me ha tocado predicar he estado en contacto con alguien que ha dado positivo con el COVID. Entonces al final no podía predicar. Entonces yo dije, bueno, si me pase una tercera vez, yo lo voy a tomar como señal divina de que el Señor no quiere que yo predique. Pero al final aquí estoy, así que tendré que aguantarme. Y bueno, espero que os sentís en casa y que este tiempo de reflexión, de música, oración y todo lo que vivimos aquí en comunidad, como familia espiritual, sea de bendición. ¿Qué tal si oramos para empezar? Padre Celestial, te damos gracias por un día más que nos has regalado, gracias por la oportunidad de reunirnos juntos, de conectar desde todas partes del mundo. Te pido, Señor, que quietas nuestros corazones, nuestras mentes, que ayúdanos a dejar todas nuestras preocupaciones, a los deberes que hay por hacer, una pelea o discusión que tuvimos antes de entrar, y que las dejamos allí en tus pies, Jesús, sabiendo que seguirán allí al final de esta celebración. Entonces ayúdanos a centrarnos en ti en este momento y lo que tú quieres decirnos ahora mismo. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ha dicho Elder antes, estamos en una serie que se llama Mañana es lunes, en la cual estamos explorando varios temas relacionados con el trabajo. José Daniel empezó hablándonos de que el trabajo es bueno y es de Dios. Y después Gonzalo nos habló de la integridad en el trabajo. Y la semana pasada Elder nos comentó sobre el poder del Espíritu Santo y cómo nos ayuda también en el trabajo. Y hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre el trabajo y nos toca un tema bien interesante y creo que es muy pertinente también: la perfección y la excelencia. ¿Hay alguien aquí que se identifica? Lola, Elder, Raúl, Adriana, Gael, madre mía, hay muchos perfeccionistas aquí, también en la banda. Bueno, si no te identificas como perfeccionista, por favor no dejes de escucharme, porque seguro que tú conoces por lo menos una persona que sí lucha con el perfeccionismo. Y aunque a lo mejor no puedes aplicar directamente a tu vida lo que yo voy a compartir hoy, podrías amar mejor a tus seres queridos, a ese amigo de la universidad que lucha con ansiedad por el miedo al fracaso, ese familiar que deja pasar la vida porque no encuentra el momento perfecto para hacer lo que quiere hacer, esa amiga que se queja de todo y porque nada ni nadie llega a sus expectativas no realistas y vive con esa perpetua frustración. Vamos a tocar algunas características del perfeccionismo y de la excelencia, y luego pues vamos a ver lo que la Biblia tiene que decirnos acerca del tema, ¿vale? En breve, el perfeccionismo es el deseo de hacerlo perfecto, mientras la excelencia es el deseo
de hacer lo mejor que puedas, dado tu capacidad. Por cierto, os pido perdón de antemano por las muchas veces que voy a decir la palabra perfeccionismo, perfección, excelencia, etc. Bueno, tenemos una diapositiva que compara algunas de esas características entre el perfeccionismo y la excelencia. Como veis aquí, vamos a empezar con la primera, el resultado contra el proceso. La persona perfeccionista suele enfocarse más en el resultado que el proceso. ¿Y eso por qué? Porque su valor está en lo que hace, no en quién es. Entonces, la persona perfeccionista muchas veces no es capaz de separar su valor personal o como persona con sus logros o sus fallos. Y como consecuencia suelen verse a sí mismo o a los demás como un fracaso sin valor por su incapacidad de alcanzar la perfección. Por lo tanto, suelen ser hipercríticos. Las personas perfeccionistas tienen una voz en su mente que siempre está criticando, castigando, diciéndole no eres suficiente, has hecho esto mal, deberías de haberlo hecho así, mientras la persona excelente es capaz de evaluarse con amor, con cariño, con gracia. Y la ironía está que esas personas perfeccionistas, que suelen ser hipercríticos, critican a sí mismos y a los demás, pero no reciben muy bien la crítica de las otras personas. ¿Por qué? Porque los toman personalmente, porque su valor está en lo que hace, no en quién es. No puede hacer esa distinción. Por lo tanto, desgraciadamente, las personas perfeccionistas ven a los demás como adversarios en vez de compañeros. Si tú no quieres la crítica o incluso la aprobación, la crítica de alguien, vas a evitar, te va a costar delegar deberes, trabajar bien en equipo porque desconfías de la gente. No lo ves como alguien que te puede echar una mano, que te puede ayudar, animar, incluso dar un consejo bueno, mientras la persona excelente ve a la gente como compañeros, como alguien que le dé crítica constructiva, incluso como un modelo, un ejemplo, para poder hacer el trabajo más excelente que pueda hacer. También la persona perfeccionista evita los riesgos. Le da miedo el fracaso. Entonces, por eso, desgraciadamente no suelen trabajar al máximo de su capacidad porque no quieren fallar, no quieren cometer errores. Entonces, una frase típica de un perfeccionista es que sé que puedo hacer más, pero me da miedo, ¿no? Mientras la persona excelente sí se arriesga porque sabe que solo puedes crecer cometiendo errores. Es casi imposible realmente saber cómo hacer lo correcto hasta que lo hagas incorrectamente. También las personas perfeccionistas, como hemos dicho antes, no tienen expectativas realistas. Simplemente ven el mundo con otros ojos y en extremos muchas veces. Entonces eso les cuesta realmente ver o incluso tomar una decisión porque están pensando en un mundo ideal o en un mundo perfecto que sí podría hacer esto. Mientras la persona excelente sí tiene expectativas realistas y además tiene metas alcanzables. Son desafiantes, pero son claras y alcanzables. Esa persona sería capaz de evaluar una situación, de tomar decisiones basadas en lo que es importante, urgente, poniendo límites o negociando los términos, incluso cuando sea necesario. También esas expectativas no realistas están basadas en deseos, como he dicho antes, de ver el mundo como blanco y negro, no hay área gris. Y por eso, muchas veces las personas perfeccionistas tienen como ese deseo insaciable que se convierte en una demanda que dice, para estar bien o feliz o lo que sea, completa, debo de, aunque la demanda sea tan irracional que no se puede cumplir.
Mientras la persona excelente diría, bueno, me gustaría, dado mi capacidad, dado la situación, la realidad, me gustaría hacer esto y luego intenta hacerlo. Dados esos deseos no realistas, las perfeccionistas suelen ser, perdón, ¿soy yo? Ok. Impacientes. Mientras la persona excelente es paciente, o por lo menos reconoce que no se puede cumplir una meta a las primeras. Muchas veces requiere tiempo, esfuerzo, y tú no lo vas a, por ejemplo en mi caso, no voy a llegar aquí y poder predicar a las primeras, que ya después de no sé cuántas prédicas a lo mejor me sentiría bien, confiada a la hora de estar aquí. Y por eso también las personas perfeccionistas suelen ser insatisfechos con su trabajo, se frustran mucho, no pueden disfrutar del proceso porque solo se enfoca en el resultado, mientras la persona excelente sí reconoce que todo es parte del proceso de crecimiento, de mejorar y no solamente lo que puedes producir. Y por último, el motivo de la persona excelente es la satisfacción interna, mientras el motivo de la persona perfeccionista muchas veces es el reconocimiento externo. Un paréntesis, reconozco que somos seres complejos y que muchas veces hay una mezcla de motivos, que a lo mejor sí, yo quiero hacer bien esa prédica, pero también me gustaría quedarme bien delante de vosotros, seamos sinceros. Pero creo que siempre hay una línea, o por lo menos si somos sinceros podemos reconocer cuando la inclinación de nuestro corazón es más hacia esa aprobación externa que la satisfacción interna de haber hecho algo desafiante. Una manera sencilla de probar tu corazón y ver cuál es el motivo superior es hacerte la pregunta, si nadie supiera que yo he hecho ese trabajo, ¿cómo me sentiría? Y creo que eso te revelará el motivo superior de tu corazón. Obviamente podría seguir dando ejemplos, pero yo no soy psicóloga ni experta en el tema y además me interesa más lo que está detrás del perfeccionismo y la excelencia. Entonces, en los próximos minutos vamos a ver 3 puntos en concreto. Que ser perfecto, según Jesús, es una descripción de una característica que ya tenemos en Cristo, pero que estamos a la misma vez desarrollando y aprendiendo a vivir y tener en todas las áreas de nuestra vida. Perdón. Se me ha mezclado la página. Aquí. Punto 2. La perfección que tenemos es por la gracia de Jesús. Y punto 3 es que cuando vivimos en la gracia, nuestro enfoque es la excelencia. Trabajar para la gloria de Dios en todo lo que hacemos según nuestra capacidad y con el poder del Espíritu Santo para complementar nuestra insuficiencia y nuestra imperfección humana. Cuando Dios creó el mundo, dijo que era bueno, no que era perfecto. Pero por alguna razón, muchas veces, cuando imaginamos el Edén como un paraíso idílico en que estamos de vacaciones 24/7, nos cuesta entender por qué trabajamos y qué tiene que ver nosotros con el trabajo y Dios. Pero desde el principio vemos en Génesis, el primer libro de la Biblia, que Dios invita a los seres humanos a participar activamente en su creación, a ser colaboradores con Él en el desarrollo y mantenimiento del jardín. Les manda a dominar, cuidar de la tierra y todos los animales y fructificar y llenarla. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva, en su intento de buscar su propia gloria, coge el fruto. Desconfían de la palabra de Dios y le desobedecen, dejando entrar el pecado. Todo lo que vamos a hablar hoy, el pecado, la obediencia, lo bueno y lo perfecto, solo tiene sentido dentro de esta narrativa. El punto clave de esta reflexión es el enfoque de nuestro trabajo. El perfeccionismo te hace mirar hacia ti mismo y a tu propia gloria, mientras
la excelencia te hace mirar hacia arriba, a Jesús y su gloria. Vamos a ver las consecuencias del perfeccionismo y considerar la invitación del Evangelio, las buenas noticias de Jesús con respecto al tema. Sería criminal si hiciera una prédica sobre la perfección y no mencionara ese versículo. Mateo 5:48 dice: por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este versículo resume una de las enseñanzas más famosas de Jesús, conocida como el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el primer libro de la segunda parte de la Biblia. Os pongo la escena. Estamos en una montaña escuchando a Jesús dando una enseñanza súper rara sobre el reino de Dios y cómo vivir en él. Y no tenemos tiempo para definir con profundidad qué es el reino de Dios, pero se puede resumir como amar a Dios y amar al prójimo. La primera parte del Sermón del Monte es conocida como, ¿alguien lo sabe? Las bienaventuranzas, sí, que significa las bendiciones, pero también puede ser entendido como Jesús dándole a los creyentes sus actitudes. En las bienaventuranzas, Jesús establece tanto la naturaleza como las aspiraciones de los que forman parte del reino de Dios. Ellos tienen y están aprendiendo cómo ser pobres en espíritu, humildes, compasivos, pacíficos. Vamos a explorar esa idea un poco más adelante cuando veamos a Colosenses 3. Y después de esa primera sección, Jesús dice esto: no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Jesús dijo esto porque quería dejar claro que él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, que es la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, Isaías, Ezequiel, esos libros que también se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero no en contradicción a ellos. Jesús no añadió nada a la ley excepto una cosa que ninguna persona ha sido capaz de hacer: la obediencia perfecta. Después de comentar esto y algunos casos concretos, como el adulterio, el divorcio, entre muchos temas, Jesús concluye esa sección de la enseñanza con esas palabras: por tanto, sed perfectos. No sé cómo os sentiríais vosotros, pero yo personalmente, escuchar esa palabra de Jesús, me sentiría, súper desesperada, porque reconozco mi incapacidad de cumplir con esas palabras. Pero quiero que nos enfoquemos en un detalle bien importante. ¿Qué tipo de palabra es la palabra perfecto en esta oración? ¿Es un sustantivo, un verbo, un adverbio, adjetivo? ¿Qué es? Un adjetivo. Es un adjetivo, no es un verbo. Es una descripción de una forma de ser, no una acción que debemos de tomar. La palabra perfecto aquí es la palabra teleios en griego. ¿Podéis decir teleios? Teleios. Genial. Mira, yo no sé griego bíblico, solo lo sé por el internet, y mi amiga Mireia, que me ha echado una mano, que sí lo sabe, y os puedo asegurar de que por lo menos los tres significados de esa palabra son correctas, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada. Aquí en Mateo 5, la palabra perfecto tiene un significado cualitativo, es decir, que está describiendo la calidad de algo o de alguien. Los que me conocen saben que me encanta la repostería. Los lunes para mí es mi día de reposo, entonces siempre hago un postre. Y por ejemplo, si quisiera describir la tarta de zanahoria que he hecho como perfecto, podría usar esa palabra perfecto para describir la textura, el sabor, incluso la apariencia de esa tarta. Pero, ¿qué pasa? Si me saliera torcida, así, ¿no? Por alguna razón, podría decir que
que no está perfecta físicamente, pero en cuanto a sabor y textura, sí. De la misma manera, Jesús reconoce que somos tartas torcidas, pero a través del poder del Espíritu Santo sí seremos capaces de tener ese buen sabor y textura. Por eso dicen, no, es lo que hay dentro que cuenta. Porque imaginamos si hay una tarta con una apariencia perfecta, bonita, pero sabe asquerosa. Entonces, como esto es el legalismo, o sea, tiene la apariencia de bueno, de perfecto, pero realmente no lo es. Te exige, te demanda que modifiques tu comportamiento, o sea, cómo estás, cómo te ves desde fuera, aunque realmente por dentro no estás bien. El ejemplo bíblico de este tipo de persona son los religiosos, los fariseos y otros maestros de la ley, al que se refiere Jesús en Mateo 5. Esas personas se portaron bien, pero tenían actitud feísima, demasiado orgullosos de sí mismos y todo lo que hacían para Dios y su gloria, y también juzgaban a los demás que no hacían lo mismo para Dios y su gloria. Pero la transformación, en cambio, que nos ofrece Jesús es un cambio verdadero en nuestro ser, no solamente en nuestro hacer. Tú puedes hacer un trabajo excelente sin ser una persona excelente. Dependiendo de tu carácter, a lo mejor el método con que hiciste el trabajo no fue lo más puro. Y eso, claro, tiene que ver con tu integridad como persona. Mientras la persona excelente intentaría hacerlo bien durante todo el proceso y no solamente para que salga cierto tipo de resultado. Entonces, cuando Jesús dice ser perfectos, no nos está exigiendo que modifiquemos nuestro comportamiento para cumplir con la ley. Está hablando de una forma de ser, una madurez e integridad. De hecho, podrías cambiar la palabra perfecto por maduro. Ser maduros como vuestro Padre Celestial es maduro. En otras palabras, nos está retando a reflejar el carácter de Dios que ya tenemos en Cristo y que estamos aprendiendo a desarrollar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Seguís conmigo? Bueno, este tema me genera mucha compasión porque sé personalmente lo que es luchar con el perfeccionismo. Durante la adolescencia yo tenía un bajo autoestima, autocastigaba y criticaba mucho, juzgaba a los demás, lloraba mucho de la frustración porque encontraba mi identidad, mis logros, como hemos dicho, con esta lista de las características de la persona perfeccionista y la persona excelente. Y bueno, no encontraba mi identidad como hija amada de Dios. Y mientras preparaba esa prédica, estaba intentando pensar en ejemplos que podría daros. Y me vino a la mente una. No sé si lo sabéis, pero yo jugaba baloncesto durante muchos años. Y yo me acuerdo una vez que estaba aprendiendo cómo hacer el tiro así con la mano izquierda. Tenía como 8 o 9 años cuando empecé a jugar. Entonces, claro, como una buena perfeccionista, yo pensaba, debería de haberlo perfeccionado a la primera. O sea, practicándolo allí en mi casa y me frustraba, estaba llorando. Y luego pues entré en la casa y mi madre me veía y me preguntó, pero Isha, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo le dije, no sé, es que no lo puedo hacer. Y como allí súper frustrada y quería rendirme. Pero obviamente conseguí hacerlo, de hecho fue como mi jugada más hecha, más usada. Entonces fue curioso porque al acordarme de esto, le llamé y le pregunté, mamá, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías una hija perfeccionista? Y ella me dijo, madre mía, ya con 4 años, o sea, desde que era muy pequeña. Y me contó ejemplo tras ejemplo. Y os voy a compartir algunos, no muchos, no tenemos tiempo para esto. Pero, mira, cuando tenía 5 años entré en el cole. Allí en Estados Unidos siempre hay una red y los padres. Y la profesora le dijo a mi madre, mira, veo que tu hija es una chica muy lista, pero por favor,
dile que no se puede hacer esa cara cuando los otros estudiantes contesten mal. O sea, y entonces, así soy yo con 5 años y bueno, yo con 25 años sigo igual. Sí, mis amigos ya me conocen, saben que mi cara lo dice todo, lo siento. Bueno, a lo mejor es una bendición, entonces ya no puedo esconder mis emociones en ese sentido. ¿Y por qué os comparto esto? Porque, bueno, he crecido mucho, no os voy a mentir. He visto un crecimiento enorme en cuanto a mi autoestima, reconocer mi valor personal aparte de mis logros o fracasos. Todo lo que hemos hablado, entre esa diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. Pero fue un proceso y no sé, a lo mejor estaréis preguntando, pero ¿cuál era el cambio? ¿Cómo cambiaste? Y la respuesta es la gracia. En 2017 tuve el privilegio de hacer parte del Camino de Santiago con mi universidad. Y habíamos preparado un devocional en el día del silencio y no podíamos hablar con el propósito de escuchar a Dios y lo que Él quería decirnos. Y en ese tiempo de mi vida había muchos cambios, había mucha incertidumbre y en ese día tenía que enfrentarme con la realidad de que no me sentía digna de ser amada y por eso estaba trabajando por ese amor a través del baloncesto, de los estudios, de ser una buena amiga y darte una tarta riquísima para ganar tu aprobación y tu amor. Y yo me acuerdo claramente ese día que claro que muchas veces en el silencio es donde tenemos que enfrentarnos con esos pensamientos profundos que queremos evitar con el ruido del mundo. Y yo me acuerdo la voz de Dios simplemente diciéndome: querida Isha, yo soy perfecto para que no tengas que ser perfecta. Descansa en mi gracia y en mi amor. Y fue curioso porque como yo llevo toda la vida en la iglesia, pero no fue hasta este momento en que realmente dejé que llegara a lo profundo de mí el Evangelio, esa gracia de aceptar el amor de Dios por mí. Y realmente mi experiencia no solamente marcó un cambio en mí, sino también en cómo yo trataba a los demás, porque claro, tú no puedes dar de lo que no tienes. Cuando yo empecé a aceptar la gracia y el amor de Dios, podía también dar ese mismo amor y gracia a los demás. Entonces, incluso mi familia notaba, yo no criticaba tanto, no juzgaba tanto, era mucho más paciente con ellos. Y fue impresionante y también les hizo ver, wow, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te da esa paz ahora de dejarlo como es en vez de como, bueno, debo de hacerlo en vez de me gustaría hacerlo así? Creo que mi experiencia refleja perfectamente la letra de esa canción, One, por Sleeping at Last, que es una canción basada en un test de personalidad que se llama la Enneagrama. Y el tipo 1 es conocido como el perfeccionista. La canción está en inglés, pero he puesto la letra en español. Y quiero que os enfoquéis en lo que dice esas palabras a la luz de lo que acabo de compartir. Entonces vamos a escucharla. A melody of reformation. The list goes on forever for all the ways I could be better in my mind. As if I could earn God's favor given time. Or at least congratulations. Now I have learned my lesson. The price of this so-called perfection is everything. I spent my whole life searching desperately to find out grace requires nothing of me. Gracias, Juan. La lista no tiene fin.
de todas las formas en las que podría ser mejor, como si pudiera ganarme el favor de Dios en algún momento, o al menos felicitarme. Y he aprendido mi lección. El precio de esa supuesta perfección es todo. Llevo toda mi vida buscando desesperadamente para darme cuenta de que la gracia no requiere nada de mí. Ryan O'Neal, el cantante de Sleeping at Last, lo clavó cuando dijo que el precio de esa supuesta perfección es todo. Pero las buenas noticias para ti y para mí es que nosotros no somos los que tienen que pagar ese precio. Jesús ya lo pagó, una vez y para siempre. Hebreos 9, 11 a 12 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de la creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Si no estás familiarizado con este texto, viene de una carta del Nuevo Testamento que se llama Hebreos. Y no sabemos quién era el autor ni la audiencia original, pero parece que tenía un conocimiento profundo de la narrativa de la Torá, esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que relata cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel y cómo Moisés les libró de la esclavitud de Egipto y les llevó hasta el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para hacer sacrificios y donde vagaron por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. En esta sección de la carta, el autor compara a Jesús con el sumo sacerdote. Y el rol de esa persona era el representante de Israel delante de Dios. Y esa persona era el que ofrecía esos sacrificios en el tabernáculo que vemos aquí. Y si veis, la vela morada allí con el número 2, esa vela separa el lugar santísimo que representaba el trono de Dios con la humanidad. Y el sacrificio se hacía fuera, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para llevar la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Pero después, ¿qué pasa? La vela sigue allí, esa distancia, esa barrera. Pero Jesús, con su sacrificio, ya no hace falta que tengamos a alguien que esté allí dando sacrificios constantemente por nuestro pecado, porque Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. Y es más, Él quitó esa vela entre el Padre y nosotros y nos da acceso al Padre y su amor. Y esto es lo que hace que el cristianismo no tiene que ver con barreras, sino con abrazar y abrir camino a que Dios, en su gran amor, pues restaure esa relación que a través del pecado y la imperfección pues ha creado esa separación. ¿Os acordáis de la palabra perfecto que vimos en Mateo 5? Esa misma palabra está aquí en Hebreos y también es una descripción para decir que algo está llevado a su fin, que está terminado. En ese sentido, Jesús es el sacrificio perfecto y ese sacrificio es el fundamento de nuestra relación con Él. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? La gracia de Jesús restaura no solamente nuestro ser, sino también nuestro hacer. El legalismo y el perfeccionismo te dicen que no eres suficiente y por eso tienes que hacer X para ser suficiente. Mientras la gracia te dice que no eres suficiente, pero Jesús sí lo es. Y para ser suficiente, solo tienes que aceptar lo que Él ha hecho por ti. Si lo piensas de cierta forma, el perfeccionismo menosprecia la obra de la cruz. Cuando intentas hacer la perfección, en vez de serla a través de tu unión con Cristo, lo que estás diciendo es que la vida, muerte y resurrección de Jesús no fue suficiente. Pero Felicia, si Jesús ya lo ha hecho todo, ¿por qué tengo que hacer algo? Recuerda la narrativa que os di al comienzo, que no fuimos creados para
simplemente observar a Dios hacerlo todo en el jardín. Desde el principio nos encomienda colaborar con Él, a trabajar a su lado. Vamos a trabajar y dominar la tierra sí o sí. La cuestión está en si lo vamos a hacer para nuestra gloria o su gloria, que nos lleva al siguiente texto. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En su carta a los Colosenses, Pablo les escribe desde la cárcel para animarles porque están presionados a dejar su fe en Jesús. ¿Por qué? Una de esas presiones era el legalismo, discutir pues cómo cumplir con la ley de Moisés, en concreto la dieta kosher, el día de reposo y la circuncisión. Pero Pablo les explica que ceder ante estas presiones es fallar en entender realmente quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Los colosenses discutían entre sí, pero no entendían que no era necesario complementar su salvación con obediencia a las leyes. Jesús era esa realidad, esa obediencia perfecta que jamás seremos capaces de hacer. En el capítulo 3, donde encontramos ese versículo, Pablo les habla de la vida de la resurrección, de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, como nos habló él de la semana pasada. Este poder es lo que nos hace perfectos como Cristo. Como enseñaba Jesús en Mateo 5, Pablo les reta a vivir con esas características que ya tienen, pero que a la misma vez están desarrollando. Pablo termina esta sección con consejos prácticos, acordándoles de que Jesús es Señor de todo, no solamente de las partes espirituales, sino también de las partes seculares de su vida, como en su familia o en su trabajo. En resumen, ninguna parte está fuera del alcance de Jesús. Es curioso ver cómo nosotros, como creyentes modernos, luchamos con las mismas luchas de la primera iglesia en el primer siglo. A veces nosotros también hacemos esa distinción entre lo secular y lo espiritual. Pero el problema con esta forma de pensar es que limita tremendamente lo que honra a Dios o no. Muchas veces pensamos que solo honramos a Dios los domingos, que venimos aquí, asociamos honrar a Dios con predicar o cantar o dirigir la alabanza o lo que sea, pero obviamente eso es una mentira. Por eso estamos haciendo esta serie, mañana es lunes. Si formas parte del reino de Dios, si vives a la luz de la resurrección, todo lo que haces, tus estudios, tu trabajo, tu familia, tiene el potencial de honrar a Dios. Tú también puedes hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto de hacer algo en el nombre de Jesús? No es que sea un nombre mágico con poderes especiales que hace una cosa secular, espiritual. Cuando Pablo o alguien del Nuevo Testamento oraba o hacía algo en el nombre de Jesús, implicaba imitar el carácter de Jesús. Igual que hablamos antes, no se enfoca tanto en el hacer, sino tu ser. Cuando eres una persona amorosa, paciente, ya después dejarás de interrumpir a tus padres, no responderás con ese sarcasmo que realmente es un ataque indirecto a esa persona. Entonces, cuando pensamos en esto de hacer todo en el nombre de Jesús, como reflejando su carácter, ya cambia totalmente nuestra perspectiva de todas nuestras actividades. Va mucho más allá de lo secular y lo espiritual. Nos hace preguntar, ¿cómo estoy representando a Jesús, su carácter, su llamado a amar a Dios y al prójimo en esta situación? Cuando mis hijos no me hacen caso, cuando mis compis de la uni no hacen su parte del trabajo en grupo, cuando el camarero del bar me responde con la mala folla famosa granadina, respondo con amor, con gracia, con compasión, paciencia, perdón. ¿Cómo estoy trabajando con Dios y para Dios en esa situación? ¿Cómo estoy avanzando su reino aquí en la tierra?
Ser perfecto según Jesús es una descripción de una característica que ya tenemos en Cristo y que estamos aprendiendo a tener en todas las áreas de nuestras vidas. Esa perfección no viene de nosotros, sino de la gracia de Jesús a través de su vida, muerte y resurrección. Y es el poder del Espíritu Santo, esa vida de resurrección, que nos ayuda, nos permite vivir en la gracia y enfocarnos en la excelencia, de trabajar para la gloria de Dios en vez de nuestra gloria, en todo lo que hacemos según nuestra capacidad. El último uso de la palabra perfecto que me gustaría compartir para terminar se ve en 1 de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El sentido de la palabra perfecto aquí habla de ser completo en vez de una parte. Es como tener un trozo de una tarta en vez de la tarta entera. Entonces, igual que los colosenses que no entendían completamente, solo tenían un trozo, una parte del conocimiento, de entender quién es Jesús, cómo es su gracia, para qué está aquí. Nosotros también, si vivimos con el temor, que muchas veces es lo que motiva la persona perfeccionista, el temor al fracaso y mucho más profundamente, el temor a no ser significativo, eso significa que no hemos llegado a entender completamente, solo tenemos una parte del conocimiento del amor de Dios para nosotros. La persona perfeccionista busca su propia gloria y como consecuencia tiene que llevar el peso de la autojustificación y la salvación sobre sus hombros. Os compartí mi propia experiencia con el perfeccionismo y estoy convencida de que el único remedio es el Evangelio. Cuando abraces la gracia y el amor de Jesús, eres libre de ser sin hacer. Pero esto no implica que no vas a trabajar, simplemente implica un cambio en el enfoque. Trabajas ahora para la gloria de Dios en vez de tu propia gloria, con libertad, no siendo esclava o esclavo a la supuesta perfección que el mundo te exige, sino de trabajar desde tu capacidad, no para el amor, para sentirse significativo o no, sino desde el amor profundo de tu Padre Celestial, que sí es perfecto, que es bueno y que es amoroso. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por ese tiempo de reflexión. Te pido que nos ayudes a lo largo de la semana de seguir pensando en las áreas en que a lo mejor no tenemos un entendimiento completo de tu amor hacia nosotros, de lo que tú has hecho por nosotros. Quita ese peso de la perfección en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a reflejar tu carácter, tu bondad, tu paciencia, tu amor, tu gracia, tu perdón hacia los demás, todos los días y en cada momento. Pedimos todo esto